Bienvenidos al episodio número 7 de Caminar Leyendo. En esta ocasión vamos a ver un libro, algo muy diferente a todo lo que habíamos estado viendo. Es Juan O'Gorman, Arquitectura Escolar 1932, editado por la UAM Azcapotzalco. Juan O'Gorman fue un importante arquitecto mexicano y sus obras aún están en pie. Trabajó también en Ciudad Universitaria, en algunas de los murales. Hizo muchas cosas muy importantes para la arquitectura en México. Una de estas cosas fue el diseño de las escuelas primarias en los años 30 para la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Bueno, en ese entonces del Distrito Federal. Y de eso habla este libro. Habla de la arquitectura escolar justamente y de cómo eran esas ideas. No son textos de Juan O'Gorman, son textos de estudiosos de la arquitectura que nos platican de qué es lo que vio Juan O'Gorman, de cómo fue su historia, de cómo fue su relación con el gobierno, de cuál fue como su visión para las escuelas y cómo él las llevó a cabo, cómo eran las construcciones y todo esto. Está muy bonita, la edición es muy buena en realidad y tiene un montón al final de fotos de las construcciones que se realizaron, de las primarias, de toda esta, muchas de ellas aún siguen en pie. Pero lo que es muy interesante es que no solo nos presenta la arquitectura y no termina siendo un libro técnico de arquitectura, sino es un libro más como de investigación social, quizá, del entorno y el contexto de Juan O'Gorman y de cómo se construían estas escuelas, porque también menciona cómo se llevaba con el jefe de gobierno de ese momento, con el presidente de ese momento. Y digo, es una parte de la vida de Juan O'Gorman cuando todavía era joven, en realidad, cuando apenas estaba haciéndose un nombre, pero ya tenía grandes visiones para lo que él quería de la arquitectura. En general, él necesitaba que fueran funcionales, que tuvieran buena ventilación, que tuviera buena iluminación natural, que no pasaran frío los alumnos, que los salones fueran lo suficientemente grandes. Y de hecho, las reglas, digamos, que él plantea desde 1932 aún se aplicaron hasta los 70s, 80s en la arquitectura escolar. De hecho, aquí en Pachuca, por ejemplo, podemos ver todavía este tipo de arquitectura. Los salones que describe, que Juan O'Gorman pensó que eran los mejores que se podían hacer, con ciertas dimensiones, con cierta cantidad de ventanas, a cierta altura, todavía los podemos observar, por ejemplo, en la Normal, donde trabajo yo, en las preparatorias oficiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con ciertas variaciones. Pero aquí están las bases de esta arquitectura escolar del gobierno mexicano. Vamos a hacer este video no muy largo, ya que es un libro que quizá va a llegar a pocos, no es un libro súper atractivo para muchísima gente. Pero entonces, el capítulo que a mí más me gustó, se los voy a leer el título, y es justamente donde dice la obra arquitectónica y didáctica de Juan O'Gorman. Lo escribe Carlos González Lobo. Esta es una compilación, entonces cada capítulo lo escribe alguien diferente. Carlos González Lobo escribe el de la obra arquitectónica y didáctica de Juan O'Gorman, donde explican todo lo que más o menos ya les conté. Y tiene ejemplos espectaculares y tiene también planos. Y te remite a las fotografías que están hasta atrás, en los anexos, donde pues puedes observar que se llevó a cabo y que fue funcional en su momento. Digo, al final las situaciones sociales son bien difíciles y las construcciones llevan un tiempo y para cuando están construidas quizá ya no son lo más funcional, ya quedan chicas y eso pasa y sigue pasando, seguirá pasando probablemente, hasta que no pues cambie la manera en que se construye y la manera en que se tiene dinero de gobierno y se aplica. Pero termina siendo este capítulo una gran entrada para los que no somos arquitectos, para ver cómo piensa un arquitecto las cosas, no solamente la parte técnica, sino la parte funcional, tanto de la construcción como del edificio como un espacio habitable y que tiene que servir para una cierta función. Eso es lo que más me deja este libro y es padrísimo. Ahora, vamos a las puntuaciones. Dificultad de lectura, le voy a dar un 2. No es difícil de leer, no es un lenguaje técnico, no necesitas ninguna clase de grado en arquitectura y lo puedes leer, aunque
es ligeramente pesado porque no está narrado, no está contado de una manera así literaria y poética. En realidad son estudios, pues sí, más académicos. En ese sentido, por eso es el 2 y no el 1. Aunque no necesitas de un lenguaje, sí es no es una lectura ligerita. La velocidad de lectura, como podrán ver, es un libro muy delgadito, muy rápido de leer. En realidad le voy a dar también un 2 porque lo mismo, el que sean estudios más académicos hace que tengas que detenerte un poco más y no se te va como agua entre los dedos cada uno de los capítulos. Pero es muy chiquito, entonces se te pasa rápido y la edición permite, o sea, el que esté cuadradito permite que en cada hoja haya bastante información y quepan imágenes de buen tamaño. Está muy bien hecha la edición, entonces me gusta mucho. Y sí lo recomiendo. Se va a ir también con un 2 porque sí me parece muy específico, no me parece que sea para cualquier persona. Tienes que tener un interés por la arquitectura y en específico quizá por la arquitectura mexicana. Y ya sería mucho pedir que fuera por arquitectura, ¿no? Didáctica, la arquitectura de las escuelas, escolar. Eso ya es mucho pedir, pero sí es muy específico el libro. Entonces no es como para adentrarte al mundo de la arquitectura y enamorarte de él. Tienes que tener un cierto interés, ya sea por Juan O'Gorman o, como decía, por la arquitectura escolar o la arquitectura al menos mexicana y como de edificios de gobierno. Quizás eso es muy interesante. Como también hay otro libro de Teodoro González de León donde platica mucho de esas cosas. Y eso es muy interesante, a mí me lo parece, pero no a todas las personas, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con un 2. Y si les gustó este capítulo, dejen sus comentarios, dejen sus likes, me ayudan un montón si hacen todo esto, compártanlo y dejen todo lo que ustedes quieran. Si tienen algún libro que quieran, pues aquí estamos para hacerlo. Y nos vemos la próxima.